O sea que hay gente que dice, bueno, todos sabemos que la crisis nos está pegando, pero aún no sabemos la dimensión del golpe que nos va a dar la crisis, porque ni siquiera en mercados tan estructurados como los Estados Unidos se supo al principio del impacto de la crisis. Hay un equipo del presidente que está trabajando en planificar, digamos, las medidas más concretas del gobierno. Claro que entendido. Sí. ¿Cuándo van a ser dadas a conocer estas medidas? Bueno, hay un equipo, como sabes, de políticas públicas que está subdividido en 6 áreas de trabajo. Una de esas áreas es el área económica y tanto el área económica como las otras 5 áreas tienen una meta trazada por el presidente electo de que el día 15 de abril presentemos un primer avance de las medidas. Él va a evaluar ese avance de las medidas, va a decir van por buen camino, estas medidas deben profundizarse, estas deben modificarse, estas deben descartarse, y luego en la primera quincena de mayo estaríamos entregando un trabajo final, las 6 áreas de trabajo, que sería el insumo fundamental que utilizaría el presidente electo para anunciar medidas de corto plazo, digamos los primeros meses del gobierno de Mauricio Funes. Mientras tanto, ¿cómo se está preparando el partido para llegar al gobierno? Bueno, el partido tiene un proceso, digamos, de análisis de esa transición, ¿verdad? De ser de un partido político de oposición, el partido, la primera fuerza política de oposición por varios años en el país, a ser un partido de gobierno. Y eso implica un cambio en la mentalidad, un cambio en la forma de trabajar del partido, pero también un esfuerzo por distinguir los ámbitos de acción del partido y los ámbitos de acción del gobierno y del Estado. Es decir, no es lo mismo las relaciones internacionales que tiene el partido a las relaciones internacionales que se pretende sostener como Estado salvadoreño, como gobierno salvadoreño. Y así hay otros ámbitos de acción en los cuales el partido está afinando esas definiciones, puesto que, como te repito, era un partido que estaba trabajando como un partido de oposición y ahora, a partir del 1 de junio, es un partido de gobierno. ¿Se está preparando gente para integrar el gobierno? ¿El FMLN está en un trabajo de preparar nuevos ministros, nuevos directores de entidades autónomas? Bueno, aquí, como sabrás, preparar gente para la titularidad de una cartera de Estado no es cuestión de meses. Tendrá que tomarse en cuenta mucho la expertise y la trayectoria de las personas que se van a considerar. Y como sabes, y lo hemos dicho públicamente varias personas, en primer lugar el presidente electo, la decisión del gabinete es una decisión que constitucionalmente se establece como una decisión que le compete al presidente electo. El presidente electo ha dicho, voy a buscar los mejores hombres y mujeres en el país para que dirijan las carteras de Estado. Estos hombres y mujeres pueden ser del ámbito profesional, del ámbito político, pero busco honestidad, idoneidad para desempeñar el cargo, y eso va a ser lo fundamental, como ha dicho el presidente electo, para el nombramiento de las personas que van a integrar el futuro gabinete. Ahora, ¿se podría entender un gobierno de Mauricio Funes sin ningún ministro del FMLN? Bueno, yo creo que eso sería entrar como al terreno de las especulaciones. Mauricio mismo ha dicho, tanto dentro del FMLN como fuera del FMLN hay gente valiosa, hay gente con trayectoria, con experiencia y gente que se ha ido especializando en ciertas áreas de trabajo, y por lo tanto, pues, como lo ha dicho Mauricio, él va a tomar en cuenta más que la procedencia de la persona, si tiene una militancia partidaria o si no tiene una militancia partidaria, va a tomar más en cuenta la idoneidad, la capacidad y la honestidad de esta persona. ¿Podrían haber ministros que han sido ministros del Partido Arena antes? Porque es lo que se está rumorando últimamente. Incluso se rumora la posibilidad de que ministros del actual gobierno puedan tener un cargo en el próximo gobierno. Pues yo creo que eso es una elaboración con una dosis de especulación bastante alta. A mí me parece que será Mauricio, en el momento que él considere idóneo,
y en las condiciones que él considere idóneo, que va a hacer el anuncio de qué personas van a formar el gabinete y qué personas no van a formar el gabinete. Por el momento, lo que él nos ha dicho al equipo de políticas públicas, que lo más importante para él es tener ese abanico de políticas públicas planteado, tener ese perfil de políticas públicas que se van a desarrollar, e incluso nos ha dicho, de ese abanico de políticas públicas, de ese perfil de políticas públicas, yo estaré considerando cuál es la persona más idónea para cumplir esas tareas que van a salir como producto del trabajo del equipo de políticas públicas, pero que al final será el presidente electo el que decidirá qué medidas se implementan y qué medidas no se implementan. Ok, vamos a un corte, volvemos rápidamente. Hay muchísimo por preguntarle todavía a el diputado Hugo Martínez. Ya volvemos. Bueno, los analistas, periodistas y todo el mundo se ha puesto, digamos, un poco a tratar de predecir qué es, cómo va a ser la característica del nuevo gobierno del presidente Mauricio Funes. Hay un periodista importante, Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino radicado en Estados Unidos, que ha estado varias veces por acá y que escribe en diarios norteamericanos, que dice en uno de sus artículos últimos de que le parece difícil que Funes vaya a convertirse en un presidente pro Chávez, a pesar de que, dice, Funes es un político moderado, a pesar que el FMLN es uno de los partidos más radicales de Latinoamérica, ¿ya? Pero da 5 razones por las cuales él cree que Mauricio Funes no se va a aliar al bloque de Chávez. El primero, dice, es porque El Salvador, aparte de tener una moneda estadounidense, el dólar, depende mucho de Estados Unidos, más que otros países de América Latina, en materia de comercio, de inversiones y remesas familiares. Segundo, dice, porque Funes va a gobernar El Salvador con un Congreso opositor que tratará de bloquear cualquier intento de hacer medidas que no sean convenientes para el país. Tercero, dice, porque Funes asumirá el cargo en un momento de crisis económica, que tendrá que bloquear cualquier intento, ya venga de Funes o de su partido, de convocar a una asamblea constituyente para convertir el país en una dictadura. Una dictadura. ¿Dónde estoy? A ver, que me tiene complicado. Ah, ya, no sé por qué estoy ahí. Cuarto, dice, Funes no podrá contar con Chávez para que Venezuela subvencione a El Salvador como lo hace con Cuba o Bolivia, porque Chávez podía exportar su petrosocialismo en la región cuando el precio del petróleo estaba a 156 el barril, pero le resultará imposible hacerlo con los precios actuales de $45 el barril. Y quinto, después de su victoria electoral del domingo, Funes subió al podio con Sánchez Serén, pero sin la pena mayor de los ortodoxos del FMLN. Y en las entrevistas posteriores, Funes dejó entrever que su modelo era Brasil y no Venezuela. ¿Es una lectura correcta esta o no? Bueno, yo respeto la opinión del señor Andrés Oppenheimer, pero definitivamente no comparto una buena parte del análisis que hace. Yo creo que una señal fundamental de que el frente cambió y que el frente está en la perspectiva de gobierno fue la que se lanzó el 11 de noviembre del 2007, cuando se postula por primera vez a un candidato que no había sido militante de un partido político, mucho menos militante del FMLN. Y ese es un factor fundamental que se debe registrar en cualquier análisis y que no veo pues que está registrado por el señor Oppenheimer. El otro factor fundamental que se debe registrar es que desde un primer momento dijimos en nuestro programa de gobierno y en nuestros postulados, no solo el presidente electo cuando era candidato, sino la mayoría de funcionarios del FMLN en los gobiernos legislativo y municipal, siempre dijimos, queremos hacer un gobierno de los salvadoreños y para los salvadoreños. Y siempre que nos preguntaron si el gobierno iba a ser del estilo Venezuela o del estilo Brasil o del estilo Cuba, dijimos, vamos a hacer un gobierno del estilo de los salvadoreños y salvadoreñas, para los salvadoreños y salvadoreñas. Claro, tomando en cuenta como referentes las mejores prácticas y las experiencias exitosas de los diferentes países del mundo. Y es ahí donde se inscribe el planteamiento que hace Mauricio sobre la experiencia de Brasil, en el sentido de que cuando asume el presidente Lula por primera vez, todo el mundo tenía las dudas y tenía las expectativas
que plantean algunos analistas en este momento respecto a El Salvador. Y se dio un fenómeno interesante, que el mismo presidente Lula lo planteaba. Los empresarios le perdieron el miedo a la izquierda, al PT en Brasil, pero también el PT y la izquierda en Brasil le perdió el miedo a los empresarios. Y eso es el referente que plantea Mauricio como un referente interesante en Latinoamérica, que es lo que estamos viendo en El Salvador y esperamos que termine de suceder, ¿no? Que los empresarios le han ido perdiendo el temor al FMLN, a Mauricio Funes como candidato del FMLN, pero también el FMLN y Mauricio Funes han ido avanzando mucho en el diálogo con los empresarios para sacar adelante este país.